Vamos a resolver problemas de velocidad de ondas, longitud y frecuencia, ¿verdad? Entonces, bueno, dice el ejercicio, calcular, no, perdón, dice el tiempo que transcurre entre que se nota el resplandor de un relámpago y se escucha el trueno es de 4.2 segundos. La pregunta sería, ¿a qué distancia cayó aproximadamente el rayo? ¿Cuál sería la distancia a la que cayó el rayo? Bueno, vamos a considerar que las ondas se propagan con rapidez constante, hablando del mismo medio y las mismas condiciones. Vamos a considerar que toda su trayectoria, ese trueno, viajó en un medio homogéneo, tenía las mismas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿En qué viajó el trueno? ¿En qué medio? En el aire. Y vamos a considerar que las condiciones eran normales, 20 grados Celsius y una presión atmosférica, ¿no? Entonces, según la tabla que tenemos del lado derecho, ¿cuál es la velocidad del sonido en ese medio? La velocidad del sonido sería 343 metros sobre segundo. Que como habíamos mencionado en la clase pasada, se puede considerar que por cada grado, cerca de las condiciones normales, la velocidad aumenta. Por cada grado que aumente la temperatura, la velocidad aumenta 0.6 metros sobre segundo, ¿verdad? Bueno, esa sería la velocidad a 20 grados Celsius. Entonces, aquí realmente todavía no vamos a utilizar la fórmula que tengo ahí del lado derecho, sino simple y sencillamente la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué rectilíneo uniforme? Porque lo que tiene en común con las ondas es que en el movimiento rectilíneo uniforme la rapidez es constante. ¿Y cuál es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme? Distancia igual a rapidez por tiempo. ¿Verdad? Entonces la rapidez sería igual a, tendríamos aquí como dato 343 metros sobre, perdón, la distancia, dice la fórmula, distancia, rapidez por tiempo, la distancia sería igual a 343 metros sobre segundo por 4.2 segundos. Se cancelan los segundos que multiplican y que dividen y solo tenemos que hacer esa operación. ¿Verdad? ¿Cuánto da? 343 por 4.2, 1440.6, vamos a dejarlo como 1441, aunque podríamos dejarlo como 1440 metros. Ese rayo cayó a poco menos de 1440 metros, a poco menos, perdón, quise decir de 1,5 kilómetros, que serían 1500 metros. Ahora, pero aquí, esa sería la respuesta y lo vamos a tomar como respuesta. Pero aquí esto hace surgir una pregunta, ¿y qué hay de la velocidad de la luz? También a la luz le tomó cierto tiempo en llegar de donde se formó el rayo a nuestro ojo, ¿no? Entonces, en realidad, ese tiempo es la diferencia entre lo que llegó la luz y lo que llegó el sonido. Así que el rayo no se debe haber producido exactamente a esa distancia. Bueno, pero podemos considerar que para distancias cortas, ¿verdad? La luz prácticamente es instantánea, que en el instante en el que se produjo llegó a nuestro ojo, cosa que no es cierta. Pero fíjense, para un tiempo de 4.2 segundos, ¿qué distancia habría recorrido la luz en ese intervalo de tiempo, ¿no? O más bien, es más bien al revés. Para una distancia de 1441 metros, ¿cuántos segundos habrá tardado la luz en propagarse? ¿Cuál es la velocidad de la luz en el aire y de las ondas electromagnéticas? 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, 300.000 kilómetros por segundo. Esto no es parte del ejercicio ya, pero si de esa fórmula despejo el tiempo sería igual a la distancia entre la velocidad. No lo escriban, esto ya no es parte del ejercicio, ¿verdad? Distancia entre velocidad, la distancia 1.400, más bien, sí, 1.441 kilómetros, que son 1.441 metros, entre 300.000 kilómetros por segundo. Si analizamos las unidades, el resultado quedaría en segundos, pero ¿cuánto daría eso? Algo así como 0.0000 y varios ceros y después un valor. Eso quiere decir que la luz prácticamente no le tomó nada de tiempo en llegar a nosotros para esa distancia, para 1,5 kilómetros, prácticamente llegó en el mismo instante en el que se produjo. Así que se puede despreciar
se puede despreciar también el tiempo en el que la luz llegó de donde se produjo, ¿verdad? Entonces, bueno, también ya como conclusión podemos sacar 343 metros en un segundo equivale casi a 1 kilómetro por cada 3 segundos, si hacemos una regla de 3, o si multiplicamos 343 por 3, es un poco más de 1 kilómetro. Así que podemos considerar que, ya como regla, que cuando se produce un trueno, por cada 3 segundos que transcurren entre que veo el resplandor y escucho el trueno, el rayo cayó aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. 6 segundos, 2 kilómetros y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, este sería el primer ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Bien, vamos a resolver ahora estos ejercicios. Ahora sí tienen que ver con la longitud y la frecuencia. Como explicamos en la clase anterior, para un tipo de onda en el mismo medio la velocidad es la misma. Entonces prácticamente si estamos hablando de diferentes sonidos, lo que distinguiría un sonido de otro, que en realidad en el caso de sonidos es lo que está relacionado con el tono es la frecuencia, lo que lo distinguiría sería la longitud de onda, ¿sí? A cada nota, por decirlo de alguna manera, le corresponde una longitud de onda, ¿no? Entonces, dijimos la clase pasada que las notas agudas son las de mayor frecuencia, recuerden, mayor frecuencia las más agudas y menor longitud de onda. Y los sonidos más graves, no solo las notas, los sonidos más graves son sonidos de mayor longitud de onda y menor frecuencia. Ahorita lo vamos a comprobar con el ejercicio. Por cierto, también dije que hay 12 notas, sí, en la escala musical. La verdad es que entre cualquier par de notas puede haber un sonido con una frecuencia intermedia, ¿verdad? La música estándar está compuesta con digamos, una convención de 12 notas, pero incluso hay composiciones en las que se utilizan microtonos y hasta los trastes de una guitarra los dividen y le sacan más tonos, ¿verdad? Entonces, bueno, 12 tonos en la escala estándar de música, ¿no? Bueno, que son tanto las notas principales y los semitonos y también los bemoles y los sostenidos. Dice el ejercicio, calcular la longitud de onda de los siguientes casos. Aquí tengo una palabra que sobra. Entonces, la nota de la tercera octava. Entonces, para resolver este problema necesitaría, para poder calcular la longitud de onda, necesito la frecuencia de la nota en cuestión, ¿verdad? Y bueno, para eso podemos consultar la siguiente tabla. En la siguiente tabla nos están hablando de la nota la de la tercera octava. Entonces, arriba están las octavas, la tercera octava sería toda esta columna, y la nota de la tiene una frecuencia dice, ¿qué escala era? ¿De qué octava? De la tercera octava. Entonces la nota de la tiene una frecuencia de 220 Hz, ¿verdad? Bueno, no se indica ahí en la tabla, pero las frecuencias están en Hz, 220 Hz. Entonces para el inciso A, el dato que tenemos es la frecuencia igual a 220 Hz. ¿Y qué es un Hertz? Ciclos por segundo, el número de crestas o de valles por segundo que atraviesan un punto fijo, ¿verdad? Entonces serían 220 ciclos por segundo. Muy bien, entonces la velocidad es la misma para todas las ondas. En este caso estamos hablando del sonido en el aire y vamos a considerar que su velocidad son 343 metros sobre segundo nuevamente. Y entonces lo único que haría diferente a un tono de otro es la frecuencia y la longitud de onda. Cada frecuencia va relacionada con una y solo una longitud de onda. ¿Cuál sería la longitud de onda? Despejando de la fórmula, de esta parte de la fórmula, entonces la frecuencia que está multiplicando pasa dividiendo, entonces la longitud de onda sería igual a velocidad o rapidez de la onda entre la frecuencia. Velocidad entre frecuencia. ¿Cuál es la velocidad del sonido? 343 metros sobre segundo. Y la frecuencia, su valor es 220 ciclos por segundo. ¿Y cuánto de esa división? 343 entre 220. 1.75 metros
Si analizamos las unidades, medios por medios, extremos por extremos, entonces estos segundos multiplican estos metros y estos segundos multiplican estos ciclos, ¿verdad? Metro segundo quedaría en el numerador, extremos van en el numerador, medios, segundos por ciclo van en el denominador. Se cancelan los segundos y entonces el resultado quedaría en las unidades de la longitud de onda, metros por ciclo. Sí, ese es el resultado. ¿Cómo interpreto este resultado? Bueno, que la nota La de la tercera octava, sus frentes de onda, sus crestas, sus valles van separados uno de otro 1.55 metros. Esa es la distancia entre uno y otro. Esa es su longitud de onda. Bueno, vamos a hacer ahora el inciso B. Inciso B. La nota de Re de la cuarta octava. Y entonces necesitaríamos consultar la frecuencia de la nota Re. Entonces volvemos a nuestra tablita, ahorita la quitamos. La nota Re de la cuarta octava, si la pueden observar, tiene una frecuencia de 293.66. 293.66 Hz. Vamos a redondearlo a 294 Hz. Entonces la frecuencia sería 294 Hz. 294 ciclos por segundo. Entonces, bueno, ya es un problema más directo. Entonces, la frecuencia, la longitud de onda, el despeje está en el ejercicio anterior, sería la misma operación, 343 metros sobre segundo. La velocidad es la misma, es la que no cambia, entre 294 ciclos por segundo. ¿Y cuánto da esa división? 1.16 metros por segundo. Metros por ciclo, perdón. ¿Por qué? Veas el ejercicio anterior, el análisis de unidades que hicimos en el ejercicio anterior. Ahora, entonces quedó que esta nota tiene una menor longitud de onda, ¿verdad? Como que estoy viendo una contradicción con lo que había dicho antes. ¿Qué nota es más aguda, la o re? A ver, acuérdense, do, re, mi, fa, sol, la. Entonces re se supone que es más grave y que la es más agudo. Ah, pero es que están en octavas diferentes, ¿verdad? Entonces es un re, pero de la siguiente octava, ¿sí? Del siguiente grupo de 12 teclas en un piano, 7 blancas y 5 negras, ¿verdad? Entonces realmente es una nota más aguda. Y eso lo podemos ver con la frecuencia, tiene mayor frecuencia. Entonces noten cómo entre mayor longitud de frecuencia, como hemos estado diciendo, ¿verdad? A medida que va aumentando la longitud a medida que va aumentando la frecuencia, ¿el tono se va haciendo más grave o más agudo? Si va aumentando la frecuencia. Más agudo. ¿Qué va pasando con la longitud de onda? A medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda va disminuyendo. A cada frecuencia, para un tipo de onda en un mismo medio, le corresponde una y solo una longitud de onda. Vamos a contestar ahora el inciso C. Vamos a contestar ahora el inciso C. Ahora, a partir del inciso C en adelante, ya no necesitamos la velocidad del sonido, porque estamos hablando de ondas electromagnéticas. No me indican el medio, vamos a considerar que se propagan en el aire, y la velocidad de las ondas electromagnéticas, no solo de la luz, es de 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, para poder calcular la longitud de todas esas ondas, necesito las frecuencias. En el inciso E y F se indican, pero en el inciso C y el D no se indican, entonces necesitaríamos consultar una tabla de frecuencias. Bueno, se puede encontrar en diferentes sitios de internet, y tenemos las siguientes frecuencias para los colores. Cada color abarca rangos, porque pues tenemos rangos de tonos, ¿verdad? Entonces, para el inciso C me están indicando el color rojo, que abarca de 400 a 484 terahertz. Y también aquí, como vamos a manejar cantidades muy grandes, vamos a tener que recurrir a prefijos, ¿verdad? O a notación científica. Cada prefijo tiene un equivalente en notación científica, ¿no? Entonces, para empezar, el prefijo tera, ¿qué representa? Tera representa, para que no haya confusión, porque pues en Estados Unidos manejan una convención diferente, vamos a decir 1.000.000 de millones. Realmente decimos, no decimos así, profesor, es 1 billón.
en nuestro sistema, pero otros manejan eso como mil billones. A lo que nosotros le decimos un billón, otros le dicen 1000 billones, pero bueno, no me hagan mucho caso con eso. En notación científica sería un 1 con 12 ceros y por lo tanto sería un 1 por 10 a la 12. Bueno, si estamos hablando de terahertz, este prefijo se puede aplicar en diferentes campos, en la computación, ¿verdad? Tenemos terabytes, pero si estamos hablando de terahertz, un terahertz equivaldría a 1 por 10 a la 12 hertz o ciclos por segundo. Ahí está la equivalencia. Otro dato que tenemos es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo. Que también tendríamos que expresarlo en notación científica para que sea más fácil trabajar con las cantidades y de una vez expresándolo en metros, porque la longitud de onda no va a quedar tan grande como para expresarla en kilómetros, como vamos a notar ahorita. Al contrario, va a quedar muy chica para expresarla en kilómetros. Entonces, 300,000 kilómetros por segundo, para pasarlo a metros por segundo tendríamos que multiplicar por 1000, porque cada kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, si multiplicamos esa cantidad ya de por sí grande por 1000, me quedaría un 3, ahorita tiene 5 ceros por 1000, un 3 por 8 ceros, perdón, con 8 ceros. Entonces, en notación científica eso sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Verdad? Se utiliza más la otra expresión en programas de divulgación para que la gente alcance a comprender un poco más, porque si le decimos a una persona, tiene una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que no maneja notación científica, pues eso resulta un poco ajeno para ellos, ¿verdad? Esos valores serían para todos los ejercicios siguientes. Ahora, entonces dice el inciso C, ¿cuál es ¿cuál es la longitud de onda del color rojo? Nada más que tenemos un rango, como habíamos dicho, de 400 a 484 terahertz. Vamos a utilizar un valor intermedio. Y más o menos sencillo, 450 terahertz. Entonces vamos a considerar que esa es la frecuencia de un cierto tono de color rojo. 450 terahertz. 450 terahertz, que sería lo mismo que 450 por 10 a la 12. Lo que se puede hacer es intercambiar así directamente el prefijo por su equivalencia en notación científica. 450 por 10 a la 12. Pero generalmente en notación científica el punto decimal lo ponemos después de la primera cifra, no después de la tercera. Entonces en 450 tendremos que acomodar el punto decimal entre el 4 y el 5. Pero eso me va a cambiar el exponente, ya no sería por 10 a la 12, sino por 10 a la 14. Aumentaría en 2 unidades el exponente, entonces serían 4.5 por 10 a la 14 ciclos por segundo. Y ahora sí, seguimos con el procedimiento que habíamos visto en el ejercicio anterior. La longitud de onda, seguimos con la misma expresión, la longitud de onda sería la velocidad entre la frecuencia. Entonces la longitud de onda para el color rojo sería velocidad 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre la frecuencia, que son 1 por 10 a la 12, 1 por 10 a la 12 ciclos por segundo. No, estoy poniendo mal el valor. Por 4.5 por 10 a la 14 ciclos por segundo. Y esto sería igual a 3 entre 4.5, bueno, vamos a hacerlo por partes. 3 entre 4.5 sería 2 tercios, 0.667, con 3 cifras, por 10 a la que al exponente del numerador se le resta el exponente del denominador. 8 menos 14 sería menos 6, por 10 a la menos 6.
¿Qué unidades quedarían si multiplicamos extremos por extremos, medios por medios? Los segundos se cancelarían y quedarían metros por ciclo, que son las unidades de longitud de onda. Y acomodando el punto decimal serían 6.67 por 10 a la menos 7 metros por ciclo. La verdad es que luego se mueve el punto decimal de tal manera que el exponente sea múltiplo de 3, porque los prefijos van siendo múltiplos de 3. Sí, tenemos, bueno, a excepción de los múltiplos cercanos a la unidad, sí, ahí está el deca, deci, centi, pero cuando estamos lejos de la unidad ya los prefijos van de 3 en 3, ¿no? Kilo, mega, giga, tera, etcétera. Entonces, el exponente más cercano, bueno, podríamos dejarlo por 10 a la menos 6 o por 10 a la menos 9, cualquiera de los dos. Entonces, generalmente el valor como se expresa es 667, algo parecido, por 10 a la menos 9. Para que así pueda utilizar un prefijo. Y por 10 a la menos 9, ¿cuál es su prefijo? Que es una milmillonésima, nano, ¿verdad? 10 a la menos 9 es lo que equivale a nano. Entonces esto es lo mismo que 667 nanómetros. Esa sería la longitud de onda del color rojo. Así que es una cresta va separada 667 nanómetros. Van mucho más juntas que en el caso del sonido. En el caso del sonido eran varios metros, en este caso no llega ni al milímetro la separación entre una cresta y otra cresta. Inciso D. Vamos a comparar el color violeta. Ahorita hicimos un ejercicio con el color de mayor longitud de onda y menor frecuencia. Ahora vamos al otro extremo, el color violeta es el de mayor frecuencia y menor longitud de onda. Entonces, bueno, otra vez vamos a utilizar un valor ahí intermedio entre 668 y 789 y fácil de manejar. Bueno, vamos a manejar el valor de 700 terahertz. ¿Verdad? Y esto sería lo mismo que 7 por 10 a la 14 ciclos por segundo. Siguiendo la misma lógica que en el ejercicio anterior. Primero sería 700 por 10 a la 12 y luego al acomodarle el punto decimal quedaría 7 por 10 a la 14 ciclos por segundo. Bueno, entonces ahora sí procedemos como en el ejercicio anterior. La longitud de onda de este color serían 7 por 10 a la 14. Perdón, 3 por 10 a la 8, porque dice la fórmula velocidad de la onda, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre la frecuencia 7 por 10 a la 14 ciclos por segundo. 3 entre 7 son 0.428 y luego sigue un 5, 0.429 por 10 a la ¿qué? Nuevamente por 10 a la menos 6 metros por ciclo, que si le moviera el punto decimal 3 lugares hacia la derecha ya directamente sería lo mismo que 429 por 10 a la menos 9 metros por ciclo, para que también expresemos el resultado en nanómetros. Y esto es lo mismo que 429 nanómetros. ¿Verdad? También la verdad, para ser sincero, en el caso de los colores, se habla más de su longitud de onda. Es más fácil encontrar tablas de longitud de onda que de frecuencia. En realidad, a lo mejor un ejercicio más común sería, a partir ahora de la frecuencia, calcular la longitud de onda. Hacer lo contrario, ¿verdad? Y bueno, podemos encontrar diagramas como el que había puesto en la clase pasada y vamos a ver que tiene, que sí más o menos corresponde la longitud de onda. Entonces aquí vemos en esta tablita cómo el color rojo
tiene aproximadamente una longitud de onda de 700 nanómetros. A nosotros nos quedó 667 porque estamos utilizando pues un tono intermedio, ¿verdad? Y el color violeta, su longitud de onda, que es el último color del espectro de luz visible, ronda los 400 nanómetros. Bueno, a lo mejor con alguno de los valores de esa frecuencia sí quedarían los 400 nanómetros, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer ahora, bueno, y también como pueden ver, el color violeta es el de menor longitud de onda. Todavía están más juntas sus crestas, el color rojo el de mayor longitud de onda, ¿verdad? Bueno, y eso en la naturaleza pues tiene se manifiesta de varias formas. ¿Por qué los atardeceres son rojos? Está relacionado con que el color rojo es el de mayor longitud de onda. ¿Por qué, por ejemplo, en un eclipse de luna, una vez que la luna está en la zona de sombra que produce la Tierra, ¿por qué se ve rojiza? Tiene una explicación semejante, ¿no? Entonces ahí vemos cómo sí se relaciona. Tendríamos que ver con detalle la explicación de esas dos preguntas, pero está relacionada con la frecuencia. Vamos a ver ahora dos ejercicios, ahora con otros tipos de ondas electromagnéticas, las ondas de radio, ¿verdad? Y en el radio, bueno, actualmente ya prácticamente uno no lo nota tanto, pero antiguamente se notaba más que habían dos bandas, ¿verdad? AM y FM. Entonces, ¿cuál es la banda de mayor frecuencia? ¿AM o FM? ¿Cuál es en donde escuchamos valores más grandes? Las estaciones de AM, sus valores como en qué rangos oscilan, entre cientos y miles, ¿no? Y ahí tenemos estaciones de 800 y pico de quién sabe qué, y 1000 y quién sabe qué. Mientras que en FM las estaciones, sus valores rondan en decenas. Entonces, ¿cuáles tienen mayor frecuencia? Qué tramposo soy, las de FM. Pero como maestro, si usted acaba de decir que sus valores de las estaciones, 88 punto y algo y 101 punto y algo, están en decenas y centenas, sí, pero las de FM están en megahertz, mientras que las de AM están en kilohertz, ¿sí? Entonces, kilo es miles de hertz, y en FM están en millones de hertz, tienen mayor frecuencia. ¿Cuáles serán las que tienen mayores longitudes de onda? ¿Qué banda y qué banda tendrá menores longitudes de onda? Bueno, razonen un poco, hagan su predicción y vean si tienen razón. Entonces vamos con el inciso E. Entonces, calcular la longitud de onda de las ondas de radio de la estación La Qué Buena, ¿verdad? Su estación favorita. Entonces, inciso E, entonces tenemos ahí la frecuencia, ahora sí me están dando el dato, 92.9 megahertz. ¿Qué representa el prefijo mega? Millón, ¿verdad? Entonces, y en notación científica por 10 a la 6. Sería 92.9 por 10 a la 6, y luego al acomodarle el punto decimal sería 9.29 por 10 a la 7 Hz. Son de mucho menor frecuencia las ondas de radio que la luz, porque en la luz estábamos hablando de terahertz. En las ondas electromagnéticas, de menor a mayor frecuencia, las ondas están ordenadas de la siguiente manera. Bueno, tenía esa imagen, aquí las tenemos en este diagrama. Aquí están ordenadas de menor a mayor frecuencia. Entonces ahorita estamos hablando de las ondas electromagnéticas. Las que menor frecuencia tienen son las ondas de radio precisamente. La luz, digamos que está en la zona intermedia. Entonces, de menor a mayor frecuencia están ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, la luz, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Que por cierto, en cada uno de estos tipos de ondas se puede clasificar en diferentes tipos a su vez. En el caso solo de la luz, vemos que ahí se abre todo un abanico, los colores. En el caso de las ondas de radio, hay diferentes tipos de ondas de radio. VHF, UHF, unas las utilizan los policías, los radares, otras la televisión, otras el radio, ¿verdad? Aunque es muy sugerente el término ondas de radio, no son exclusivas del radio, se utilizan generalmente para transmisión de señales, ¿no? Y de mayor a menor longitud de onda, bueno, estarían en el sentido inverso. De mayor a menor longitud de onda
Si había dicho de menor a mayor frecuencia o de mayor a menor longitud de onda. Las ondas de radio son las de mayor longitud de onda y los rayos gamma son los de menor longitud de onda, ¿verdad? Pero esa es la familia de las ondas electromagnéticas. Ahora estamos hablando de las ondas de radio. Entonces, bueno, vamos a seguir el mismo procedimiento. La longitud de onda sería igual a velocidad de la luz. Seguimos manejando el mismo valor, 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre la frecuencia de esa estación, entre 9.29 por 10 a la 7 ciclos por segundo. Hertz es lo mismo que ciclos por segundo. Y ahora sí, 3 entre 9.29 da como resultado 0.323, ya redondeando, 0. Porque después del 6.322, pero después del 2 siguió 9. 323 por 10 a la ¿qué? Por 10 a la 8 menos 7 por 10 a la 1. ¿Qué es lo mismo que por 10? Y esto, si nada más es por 10, sería lo igual a 3.23 metros por ciclo. 3.23 metros por ciclo. Las ondas de esa estación, sus crestas van separadas 3.23 metros una de la otra, o sus valles van separados 3.23 metros. Vean que tiene una mucho mayor longitud de onda, tiene la separación como de el doble de la estatura de una persona, más o menos, ¿verdad? Mientras que en el caso de la luz, sus ondas tienen una longitud de onda muy chiquitita, estábamos hablando de nanómetros. Es más, un milímetro se vería enorme a comparación de un nanómetro. Inciso F. Vamos a ver quiénes tienen mayor longitud de onda, si las estaciones de AM o de FM. Ahorita hicimos una de FM. Las ondas de radio de la estación Radio Felicidad. Y ahí está su frecuencia. Entonces la frecuencia son 1180 kilohertz. ¿Qué representa el prefijo kilo? 1000, ¿verdad? Entonces tendríamos que multiplicar 1180 por 1000 y entonces sería 1.180.000 y eso es lo mismo que 1.18 por 10 a la 6. Aparentemente tenía mayor frecuencia porque ese valor se ve más grande que este. Pero ya ponerlo en notación científica vemos que este es mucho mayor. 9 y luego aparte por 10 a la 7, mientras que en FM es por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la longitud de onda? Para esa estación sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre la frecuencia 1.18 por 10 a la 6 ciclos por segundo. Y si hacemos esa división, 3 entre 1.18, eso da 2.54. 2.54 por 10 a la ¿qué? 2.54 por 10 a la 2 metros por ciclo. Para esos exponentes no se suele utilizar un prefijo. Podríamos eliminarlo. 10 a la 2, ¿qué son? 100. Si multiplicamos 2.54 por 100, pues el resultado serían 254 metros por ciclo. Así que la longitud de onda de las estaciones de AM, de FM ronda más o menos el tamaño de los seres humanos, su longitud de onda, podríamos decirlo, de cosas que manejamos nosotros cotidianamente, mientras que las de FM, las de AM, sus longitudes de onda son como del campo de un campo de fútbol o del tamaño comparado al tamaño de campos de fútbol, en este caso como campos y medios de fútbol, ¿verdad? Considerando que un campo aproximadamente tiene un tamaño de 100 metros. Esas serían ejercicios de longitud de onda para diferentes tipos de ondas. Muy bien, vamos a resolver este ejercicio, último ejercicio, y es algo un poco más típico. De los colores es más conocida la longitud de onda y con ella podemos calcular la frecuencia y no como lo estábamos haciendo en los ejercicios anteriores. A partir de la frecuencia calculábamos la longitud de onda. Es el proceso inverso y prácticamente es el mismo grado de dificultad.
Dice el problema: calcular la frecuencia del color verde cuya longitud de onda es de 525 nanómetros. Ahora la incógnita es la frecuencia, ¿verdad? Y el dato es la longitud de onda. Tenemos como dato de longitud de onda 525 nanómetros. El prefijo nano equivale a una milmillonésima, ya lo habíamos mencionado, y eso a su vez en notación científica corresponde a 1 por 10 a la menos 9. Y entonces aquí el resultado serían 525 por 10 a la menos 9 metros. Ahora de la fórmula lo que despejaríamos sería la frecuencia, ya no la longitud de onda. El despeje es prácticamente el mismo, la longitud que está multiplicando pasa dividiendo y entonces la frecuencia sería igual a la velocidad entre la longitud de onda. La velocidad ya la manejamos en los ejercicios anteriores, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que corresponden a los 300.000 kilómetros por segundo, entre la longitud de onda 529 por 10 a la menos 9, o acomodando el punto decimal 5.25 por 10 a la menos 7 metros, ¿verdad? Bien, entonces en realidad, como estamos hablando de longitud de onda, serían metros por ciclo. Aquí nos faltó indicarlo. Haciendo esa división, 3 entre 5.25 es igual a 0.571 por 10 a la, y al exponente del numerador le restamos el del denominador, entonces sería por 10 a la 15. ¿Sí? En realidad sería un 8 menos 7 y se convierte en una suma y por eso queda el 15 positivo. Si analizamos las unidades, medios por medios, extremos por extremos, se cancelan los metros, los ciclos pasan al numerador y entonces el resultado serían ciclos por segundo, que es lo mismo que hertz, ¿verdad? Y bueno, si movemos el punto decimal 3 lugares a la derecha, esto podría ser lo mismo que 571 por 10 a la 12 hertz. Y 10 a la 12 su prefijo equivalente son tera, entonces serían 571 terahertz. Podemos ver aquí en la tabla que los valores de frecuencia para el color verde van del 526 al 606 terahertz, así que nuestro resultado pues es congruente con lo que tenemos en esa tabla. Este sería el resultado de este ejercicio.